Estás escuchando Cómo vivir con calma mental, el podcast de mindfulness, meditación y coaching presentado por Alba Ferreté de TheMindfulRoom.com y calmamental.com. Un podcast destinado a ayudarte a reducir el ruido de tu mente, conectar con tu paz interior y a vivir sin estrés. Respira hondo, conecta con tu presente y deja que la atención plena fluya por tu interior. ¿Empezamos? Bienvenida a un nuevo episodio de Cómo vivir con calma mental. Volvemos a la carga con el podcast de esta semana. La semana pasada no hubo podcast porque quise aproximarme a ti de otra forma. Hice una conferencia online para los suscriptores de la web en TheMindfulRoom.com o en calmamental.com porque me apetecía mucho romper la barrera del sonido y ampliar la experiencia con la imagen. Y de hecho te diré que me lo pasé genial, que hablamos sobre el presente como puerta de acceso a la calma, un tema que yo siento que es importante hoy en día porque se habla mucho, yo la primera, de anclarnos, ¿no? En el aquí y en el ahora, de lo vital que es volver al presente, pero me di cuenta de que tal vez no quedaba muy claro de el por qué. Si eres como yo creo que si estás escuchándome será porque resuenas un poco conmigo, lo más probable es que tengas una mente inquieta, bastante preguntona, que se cuestiona todo y más, y podrías llegar a la conclusión de que sin un motivo de peso, esto puede llegar a ser una tontería descomunal, ¿no? Esto de anclarse en el presente, porque claro, si no te gusta tu presente, si no estás cómoda en él, si hay un punto de insatisfacción, ¿para qué querría alguien en su sano juicio quedarse donde no está bien? Pues de todo ello estuvimos hablando durante una horita. Si te gustaría acceder a esta conferencia, te recomiendo que te suscribas a la web para recibir la newsletter y la semana que viene te llegará junto con el podcast semanal. Una de las preguntas que salieron durante la conferencia fue sobre la gestión de la culpa, cuando uno se coloca en el centro de su vida e inevitablemente empieza a poner límites, pero se siente mal por ello. La pregunta era algo así como: ¿qué viene primero? ¿Poner los límites y gestionar la emoción? ¿O sentirse empoderado y luego poner los límites? ¿En algún momento dejas de sentirte culpable? Es una grandísima pregunta y de hecho quería dedicar el podcast de hoy a hablar precisamente de esto, ¿no? De el conflicto y la gestión de la culpa. Y es que a medida que uno va creciendo en su propio desarrollo interior, empieza a darse cuenta que ir a la merced de lo que sucede fuera es una auténtica locura y que no siempre nos sienta bien. Empiezas a tomar conciencia de tu dimensión interior, de tus emociones y creencias, de dónde vibras alto y dónde aborreces estar. Y claro, eso te confronta con una de las cosas que más benefician a nuestra salud y que al mismo tiempo más tememos, que es este famoso poner límites. De esto te hablé largo y tendido en el podcast, la importancia de poner límites, así que te recomiendo que te pases por ahí por si quieres refrescar un poco todo esto. Pero hoy introducimos en la ecuación a nuestra queridísima culpa. ¿Y si expresar mi sentir hace que el otro se sienta mal? ¿Y si me rechaza? ¿Qué hago? ¿Paso de todo y que se lo gestione como pueda? ¿O me callo y no digo nada? Pareciera como si de alguna forma tuviéramos que escoger, ¿no? Entre sentirnos culpables o sentir esta frustración al tener que callarnos. Y la respuesta pues es un poco compleja porque ya sabes que para mí, desde mi punto de vista, ¿no? En la vida nunca hay blancos o negros, sino que todo depende mucho del prisma desde el que se mira. Pero sí que me parece importante resaltar algunas cosas. Desde mi visión, lo más importante es poner atención al desde dónde. Porque no es lo mismo poner límites porque siento que el otro me está tocando las narices y crece en mí la emoción de la rabia, entonces necesito decir basta. No es lo mismo que poner límites porque siento que ya no comparto nada con el otro y simplemente no me apetece pasar el rato con él. Si es la segunda opción, que esto lo veo yo constantemente en los procesos que acompaño, no hay que hacer nada más que escucharse y respetarse. Pasa de forma, la verdad es que muy orgánica y muy natural, a mí me sucedió también. Y sencillamente lo que sucede es que las personas que no vibran con quién eres tú ahora se alejan y nuevas personas más acordes a quien sí que eres tú en este instante llegan a tu vida y traen aprendizajes nuevos.
Es inútil, absolutamente inútil entrar en explicaciones o intentar que el otro cambie su visión. No está en ese momento, igual que tú no lo estabas hace un tiempo, y lo más sensato entonces es respetar que la vida tiene su propio plan para él o para ella y que todo está bien. Yo en alguna ocasión en la que esto no lo respeté, acabas teniendo un poco la sensación, creo que lo he comentado en algún otro podcast, de ser la predicadora del desierto, porque te da la sensación de que tienes acceso a una verdad absoluta, que bueno, luego te vas dando cuenta que tampoco es tal, y necesitas mucho expandir tu semilla, ¿no? Ir diciendo a todo el mundo lo maravilloso que es esto que tú sabes. Pero eso forma parte del ego espiritual y aquí lo bonito es que cada uno encuentre su propia verdad, sea cual sea esa verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Pues inspirar al otro, hablarle desde otro punto de vista, pero para nada pretender cambiar su visión del mundo, porque esto puede llegar a hacer el efecto rebote, un efecto totalmente contrario y que esa persona acabe cerrándose en banda, ¿no? Pero si lo que hacemos es hablar de la primera opción, ¿no? De esta persona que está tocándome las narices y a la que yo tengo la necesidad de poner límites, entonces la cosa ya cambia, porque tanto si te gusta como si no te gusta, aquello que te toca tanto las narices habla de ti y el otro es el mensajero que está ahí tocando el botoncito pues, de la ira, ¿no? En este caso, porque detrás de la culpa siempre suele esconderse la ira, ¿no? Es una culpa, una ira reprimida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿No? ¿Me expreso o no me expreso? Para saber exactamente cómo resolver los conflictos sin perder los nervios, yo te recomiendo que te pases por el podcast con este mismo título en el que hablé largo y tendido sobre todo ello. Pero sí que hay algunas cosas extra que quiero compartir contigo en este podcast. La primera de ellas es la diferencia, que para mí es muy importante y cuando entendí esto también cambió mucho mi visión, entre ser sincero y ser sincericida. Es muy sano que tú expreses tu sentir, pero la forma sana y correcta de hacerlo es recurriendo a la responsabilidad personal, es decir, al yo me siento a raíz de esto que ha sucedido. Que no al tú me haces sentir, porque cuando yo digo que eres tú el que me estás haciendo sentir esto, entonces te estoy culpando a ti. A ti como persona, de forma personal e individual, cuando a lo mejor no es a ti a quien te quiero dar la culpa o el responsable de ello, sino algo que has hecho, ¿vale? Es un matiz que lo cambia todo. ¿Por qué? Porque cuando yo me expreso desde el yo, estoy asumiendo que la emoción es mía. Cuando lo estoy expresando desde el tú, te estoy haciendo a ti responsable de una emoción por la que, sinceramente, no tienes razón de ser, porque la emoción es mía. Es un poco eso de... El otro tiene la responsabilidad de aquello que dinamiza, pero la responsabilidad emocional es mía y solo mía, ¿no? Por eso seguro que habrás visto alguna vez eso de que nadie puede dañar a nadie, porque al fin y al cabo el otro es responsable de lo que hace o de lo que dice, pero la gestión emocional de ello solo atañe a uno mismo y por lo tanto solo uno mismo tiene esa propia responsabilidad. Entonces, cuando hablamos en términos del yo me siento así a raíz de esto, baja muchísimo la presión porque no le estoy metiendo toda la culpa al otro, porque tal vez el otro no se ha ni dado cuenta de aquello que ha hecho y que ha podido pues dañarte de alguna forma, ¿no? Entonces hace que no es que exima de que haya un mal rollo, porque a lo mejor el otro entonces se sienta mal, ostras, no era mi intención o lo que sea, pero sí que hace que al menos yo estoy teniendo en cuenta cómo me estoy sintiendo y estoy a lo mejor intentando ponerme en los pies del otro desde la empatía para entender qué es lo que el otro ha hecho para que se sienta así o para que actúe de esta manera, ¿no? Y teniendo todo esto en cuenta vas a ver que en el fervor del momento es muy complicado hacer esto. Por eso el dejarse llevar por el enfado no suele ser una buena opción porque entramos en defensa, en supervivencia y luego se pone peor la cosa porque hablamos desde las emociones básicas primarias pero no estamos utilizando nuestra maravillosa capacidad de racionalizar o de entender el por qué, el para qué, conectar con la emoción, etcétera, que va por otra vía mucho más larga pero también mucho más satisfactoria. La segunda es que tengamos en cuenta, y eso también es importante, que todos somos maestros de todos y que del mismo modo que yo reacciono con el otro está reaccionando conmigo. Estamos los dos aprendiendo de esta situación, cada uno con su propio aprendizaje y esto para mí, a mí me parece muy bonito porque me confirma
que nada en esta vida cae en saco vacío, que todos somos espejos de todos, porque toda situación en sí misma trae la semilla del cambio, para unos o para otros. Y si para ti no ha habido una semilla de cambio, la habrá con otra situación en el futuro, ¿no? Pero en todo momento tenemos esta capacidad de reencuadrar la visión y vivirla desde otro punto de vista. Y finalmente, y en relación mucho al punto anterior, muchísimo cuidado con la tendencia a la sobreprotección o a esa figura del ayudador o del salvador, ¿no? Este arquetipo que nace de la sombra, que tiene en su interior a la soberbia, ¿no? Detrás de esto. ¿Y por qué digo esto, no? Porque cuando no me expreso desde la coherencia para que el otro no se sienta mal, lo que estoy haciendo sin querer, no digo que sea queriendo, para nada, es volviéndolo un inútil. Estoy asumiendo que esa persona no tiene la capacidad de aprender de esa situación ni de crecer con ella. Le estoy dando por sentenciado, entonces tengo yo que ir a salvarlo porque yo sí sé lo que es mejor para esa persona. Así pues que, respondiendo un poco a la pregunta que salió en esta conferencia, para mí la respuesta está clara. Para mí. Luego tienes tú que encontrar cuál es la fórmula que mejor se ajuste, y de hecho esto es lo que hacemos en los procesos individuales, es que tú encuentres tus propios mecanismos interiores para la gestión de estas cosas, ¿vale? Desde mi punto de vista se trata de, evidentemente, claro que sí, expresar tu sentir, pero entrénate para hacerlo desde la calma y la conexión interior contigo y con tus límites y con tus necesidades, con aquello que tú necesitas en ese momento y aquello que quieres, ¿no? Y si el otro es alguien que te importa, asume que lo haces por su bien, para que aprenda algo de ello. Y entonces, al asumir esto, lo haces con amor, con compasión, desde el cariño y desde el querer crecer. Tienes que tener muy en cuenta que no puedes salvar a nadie, ni llevar en tus espaldas la responsabilidad del cambio ajeno. Es absolutamente imposible, ¿vale? Evidentemente, esto no es una cosa de la noche a la mañana, es un proceso, es un camino que se va tejiendo poquito a poquito y que bueno, que ya sabes que estoy aquí si necesitas una mano que te acompañe. Aprovecho también para decirte que justo el viernes empezamos el retiro de mindfulness y meditación y conciencia plena, que si quieres apuntarte me va a encantar que te vengas, ¿vale? Y bueno, ya sabes, como siempre, si quieres seguir indagando en una vida más consciente, pásate por mi web y descárgate los recursos gratuitos que he preparado para ti o accede a los últimos posts publicados. Te dejo toda la información, los enlaces y demás en la info del podcast, ¿vale? En la descripción del podcast para que puedas acceder a ello de una forma súper rápida. Y por mi parte eso es todo. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.